¿Y si la mayor mentira del mundo religioso fuera esta? Que hablar de dinero es pecado, cuando en realidad Dios fue el primero en crear sus leyes. Leyes que no enriquecen a quien predica, sino a quien comprende. Porque el cielo nunca castigó la prosperidad. Castigó el abuso, el miedo y el silencio. Y ese silencio fue la herramienta perfecta del control. Hoy vas a escuchar lo que muchos púlpitos callan. La ley divina del dinero, que los pastores temen predicar. Desde niño, Andrés había escuchado la misma frase una y otra vez. Dios proveerá. Pero cuidado con amar el dinero. Lo decían los pastores, lo repetían los fieles, y él lo creyó como una verdad absoluta. Pero cuanto más crecía, más notaba una contradicción incómoda. Veía templos levantarse con ofrendas, ministerios prosperar, y líderes que hablaban de sacrificio, mientras pedían semillas de fe en sobres dorados. Y dentro de él nació una pregunta que nadie quería responder. ¿Por qué quienes predican pobreza viven en abundancia? Durante años cayó esa duda, por respeto, por miedo, por culpa, hasta que un día, frente a su Biblia abierta, leyó algo que cambió todo. El poder de las riquezas no está en poseerlas, sino en entenderlas. No era un versículo literal, pero fue como si el Espíritu se lo susurrara entre las líneas. Y comprendió que el dinero no era el enemigo. El enemigo era el modo en que le enseñaron a temerlo. Porque mientras más culpa sentía por prosperar, más poder entregaba a quienes usaban ese miedo como herramienta. Y así nació la gran mentira, que ser pobre te hace puro, y que tener abundancia te aleja de Dios. Pero la verdad es otra. Dios no teme tu prosperidad, teme que la uses sin conciencia. Y por eso, lo que muchos llaman castigo, a veces es solo la invitación divina a aprender una ley que la religión decidió callar. Andrés siguió leyendo aquella noche, con la Biblia abierta y el corazón inquieto. Entre las páginas del Deuteronomio y los Proverbios, empezó a notar un patrón. Versículos que hablaban de abundancia, de multiplicación, de justicia económica, pero que casi nunca escuchaba desde el púlpito. Bendito será tu granero, y bendita será la obra de tus manos. El que planea con diligencia prospera. El que presta al pobre, a Dios presta. Eran promesas y principios, no castigos. Y Andrés pensó, ¿por qué nunca predican sobre esto con la misma pasión que predican sobre el pecado? Entonces comprendió lo que pocos se atreven a aceptar. La verdadera ley divina del dinero no tiene nada que ver con acumular, sino con administrar conscientemente lo que ya se te confió. El cielo no reparte dinero, reparte responsabilidad. Y el que la entiende, multiplica. El que la ignora, se esclaviza. Pero el problema no es que esa ley no exista. El problema es que fue silenciada, porque un creyente empoderado financieramente deja de ser manipulable. Y hay sistemas, religiosos, políticos, culturales, que prefieren mantener la culpa, no la conciencia. Andrés recordó entonces las palabras de un pastor que solía admirar. Dios te prueba quitándote. Pero al leer las Escrituras, descubrió que muchas veces Dios prueba dándote. Porque es en la abundancia donde se revela si tu alma sigue siendo libre. La ley divina no busca hacerte rico, busca asegurarse de que el dinero no te robe el propósito. Por eso, cada vez que alguien la predica con miedo, el cielo guarda silencio y espera a que una generación la redescubra sin culpa. Y esa generación, pensó Andrés, está despertando. No quiere más miedo disfrazado de humildad, quiere sabiduría disfrazada de fe. Una madrugada, incapaz de dormir, Andrés abrió su vieja Biblia. Las hojas estaban desgastadas, subrayadas con tinta azul y lágrimas secas. Sus ojos cayeron sobre un versículo que había pasado desapercibido toda su vida. Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece, y con ella no añade tristeza. Esa frase lo estremeció. Era tan directa, tan contraria a todo lo que le habían enseñado. Porque si la bendición enriquece, ¿por qué tantos hombres de fe temen hablar de dinero? ¿Y por qué se nos hizo creer que la escasez era una virtud espiritual? En ese instante, Andrés entendió por qué aquel versículo era prohibido. No porque contradijera la fe, sino porque exponía un sistema que dependía del miedo,
de la dependencia emocional, de la creencia de que solo a través del pastor o del templo se podía acceder a la abundancia. Se levantó, encendió una vela y escribió en su cuaderno: Dios no teme al dinero, teme que lo pongamos en el lugar que le pertenece solo a Él. Y cuanto más meditaba, más sentido tenía. El dinero no era un enemigo espiritual, era un espejo espiritual. Reflejaba lo que cada corazón realmente adoraba. Al día siguiente, Andrés compartió esa reflexión en su grupo de estudio bíblico. El silencio fue inmediato. Una mujer lo miró horrorizada. Un anciano murmuró: «Eso suena a herejía», y el líder del grupo le pidió que dejara de confundir a los hermanos. Fue entonces cuando lo entendió por completo. No era el dinero lo que incomodaba, era la libertad. Porque un creyente que entiende la ley divina del dinero deja de pedir permiso para prosperar. Y ese tipo de creyente no se controla con culpa ni con promesas vacías. Aquella noche, Andrés no durmió. Pero por primera vez, no era insomnio, era revelación. Había descubierto el secreto que muchos callan por temor o conveniencia, que la prosperidad consciente no contradice a Dios, lo glorifica. El versículo que todos evitaban predicar no hablaba de riqueza material, sino de equilibrio divino. La riqueza sin tristeza, la abundancia sin orgullo, la prosperidad sin idolatría. Y fue ahí, bajo la tenue luz de una vela, que Andrés tomó una decisión silenciosa pero irreversible. No volvería a esconder una verdad que libera. Días después, Andrés salió de su trabajo con el corazón pesado. El sueldo mal pagado, las cuentas acumuladas y la culpa espiritual formaban un nudo en su pecho. Por años, había escuchado que pedir prosperidad era mundano, así que se conformaba con sobrevivir, agradeciendo migajas mientras el miedo lo mantenía dócil. Pero aquella tarde, algo había cambiado. Su oración ya no sonaba como súplica, sonaba como pacto. No dijo: Dios, dame, sino: Dios, enséñame a administrar lo que ya me diste. Fue una frase sencilla, pero algo en el ambiente se movió. Esa noche, mientras revisaba su correo, encontró una oferta de trabajo inesperada, un proyecto independiente, pequeño, pero con propósito. Y lo más sorprendente, era algo que conectaba directamente con o que ele sempre amou fazer, ajudar otros a encontrar dirección. Andrés hesitó. La voz vieja del miedo le susurraba: «Cuidado, no te alejes del templo, no te contamines con el dinero». Pero algo en su interior le respondió con paz: «¿Y si esta oportunidad también es sagrada?». Aceptó. Y como si el cielo esperara su sí, todo comenzó a alinearse. Clientes llegaron sin buscarlos, deudas comenzaron a saldarse, y una sensación de propósito reemplazó la ansiedad. No era suerte. Era la ley divina del dinero actuando. Cuando usas el recurso como instrumento y no como ídolo, Dios lo multiplica porque sabe que no te dominará. Semanas después, volvió al templo donde había aprendido a temer la abundancia. Llevaba una ofrenda sencilla, fruto de su nuevo trabajo. No era grande en valor, pero sí en intención. Y cuando la depositó, no lo hizo con miedo, lo hizo con conciencia. El pastor, sorprendido, preguntó: «¿Qué cambió en ti, hijo?». Andrés sonrió y respondió: «Aprendí que el dinero no me separa de Dios, solo lo hace cuando dejo que lo reemplace». El silencio que siguió fue profundo. Algunos lo miraron con reproche, otros con alivio. Pero uno de los jóvenes del coro se acercó al final del culto y le dijo en voz baja: «Yo también sentía culpa por querer prosperar. Gracias por decirlo en voz alta». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Andrés levantó la vista al cielo. Por primera vez entendía lo que significa bendición sin tristeza. No era un milagro financiero, era la libertad interior de ya no sentir vergüenza por ser bendecido. Y comprendió algo aún más profundo: que Dios no teme tu prosperidad, teme que la confundas con tu propósito. Porque cuando entiendes esa diferencia, todo lo que tocas se vuelve instrumento de luz. Una tarde cualquiera, Andrés se encontró frente a su cuenta bancaria. El saldo, otra vez, era casi cero. Pero esta vez no sintió miedo, sintió paz. Porque entendía que esa cifra ya no medía su valor, sino su capacidad de confiar en el proceso. Cerró el portátil y salió a caminar bajo una llovizna fina. El aire olía a tierra mojada y a libertad.
Cada paso le recordaba que antes habría entrado en pánico, habría orado con desesperación pidiendo una señal, habría sentido que Dios lo había abandonado, pero no ahora. En su bolsillo llevaba una carta, una donación para una familia que había perdido todo. Era una pequeña cantidad, casi simbólica, pero representaba algo mucho más grande, la renuncia al control. «No es mucho, señor», dijo mientras caminaba, «pero esta vez no lo doy para que me devuelvas. Lo doy porque ya entendí que todo lo que tengo viene de ti». Esa noche, mientras dormía, soñó que estaba en un campo lleno de tierra seca. De pronto, comenzó a llover. Las gotas caían sobre las grietas del suelo, y poco a poco brotaban pequeñas hojas verdes que crecían ante sus ojos. Una voz suave le dijo. No era esterilidad, era preparación. Al despertar, Andrés comprendió el mensaje. Dios nunca había cerrado las puertas. Solo estaba cambiando el terreno donde debía sembrar. Semanas después, su pequeño negocio comenzó a prosperar. Nada milagroso ni inmediato. Solo el fruto natural de alguien que ya no actuaba por miedo, sino por propósito. Cada día, mientras trabajaba, recordaba la lección. Que la fe no es esperar sin actuar, es actuar sin controlar. Y fue ahí donde descubrió la verdadera libertad, no en el dinero que entraba, sino en el desapego que lo sostenía. Porque perder el control no lo empobreció, lo devolvió al centro. Y en ese centro, donde el ego ya no negocia con Dios, es donde la bendición finalmente encuentra espacio para quedarse. El viento golpeaba las ventanas aquella noche. Andrés estaba sentado frente a una vela encendida, observando cómo la llama titilaba, como si respirara. En el silencio, su mente se llenó de dudas. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si esa ley divina del dinero era solo una excusa para justificar su fracaso? Era su noche más oscura. No había señales, ni respuestas, ni consuelo, solo un silencio denso. El tipo de silencio que hace eco en el alma. De pronto, recordó algo que había leído en Eclesiastés. Cuando las riquezas aumentan, también aumentan los que las consumen. Y entendió. Dios no estaba probando su fe con la pobreza, sino con el vacío, con la sensación de no tener nada que controlar, nada que mostrar, nada que defender. Porque el miedo no aparece cuando te falta el dinero, sino cuando te falta sentido. Y era eso lo que Dios estaba purificando, su necesidad de ver para creer. Esa noche cayó de rodillas y dijo, Señor, si esto es una prueba, no quiero aprobarla con mi mente, sino con mi corazón. Lloró, y en medio de ese llanto, algo cambió. No oyó voces ni vio luces, pero el peso que lo aplastaba se volvió liviano. Era como si Dios no le hablara con palabras, sino con paz. Y ahí lo comprendió. La fe no es tener respuestas, es seguir confiando incluso cuando el cielo parece cerrado. Al día siguiente, Andrés despertó diferente. Nada había cambiado fuera, pero dentro todo era nuevo. El dinero seguía escaso, pero su mente ya no lo buscaba con desesperación. Mientras tomaba su café, sonrió y dijo en voz baja, el enemigo no era la escasez, era mi miedo a perder el control. Y en ese momento, sin saberlo, había pasado la prueba. Porque la verdadera prosperidad no llega cuando tienes más, sino cuando el miedo deja de gobernar tus decisiones. La fe y el miedo no pueden habitar el mismo corazón. Uno libera, el otro encadena. Y Andrés, por fin, había elegido en cuál de los dos vivir. El sol comenzaba a levantarse cuando Andrés abrió la ventana. El aire fresco entró, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin ansiedad. Frente a él, el mismo barrio de siempre. Pero algo había cambiado. No en el paisaje, sino en sus ojos. Durante meses había orado por abundancia, y sin darse cuenta, la había recibido. Solo que no en la forma que esperaba. Ya no tenía miedo al futuro, ni resentimiento por el pasado. Había paz, propósito, y algo aún más valioso, claridad. Esa mañana caminó hasta una cafetería pequeña, llevando su Biblia gastada y una libreta llena de apuntes. Abrió en Eclesiastés 5:10 y escribió en el margen, Dios no me quitó nada, me devolvió a mí mismo. Mientras escribía, un joven que servía mesas se acercó y le dijo con timidez, Usted habla mucho de Dios y el dinero, ¿verdad? Mi mamá perdió el trabajo y dice que Dios la abandonó. Andrés sonrió, reconociendo en ese chico al hombre que él había sido. Dile a tu mamá que cuando Dios guarda silencio,
No está ausente. Está sembrando algo que el dinero no puede comprar. El joven asintió, con lágrimas contenidas, y Andrés sintió algo dentro de sí expandirse, una certeza dulce, como si el cielo lo hubiera tocado. En ese instante, comprendió que la prosperidad verdadera no se mide en cifras, sino en impacto, porque Dios no multiplica para llenar bolsillos, sino para ensanchar corazones. Salió del café con paso lento mirando a su alrededor. Las personas apuradas, los autos, las vitrinas, todo seguía igual, pero dentro de él todo estaba en orden. Y esa armonía era la recompensa. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, levantó la vista y dijo: «Gracias, Señor, por enseñarme que la riqueza no es tener más, sino necesitar menos». Y así, mientras la ciudad se apagaba y las luces del cielo encendían una a una, Andrés comprendió por fin la lección divina. El dinero es solo un espejo. Refleja lo que tu alma aún no aprendió a soltar. Y sonrió, porque entendió que el propósito de todo, o que vive, era justamente aprender a dar sin miedo y recibir sin culpa. Escribe abajo una sola palabra: liberado. Si tú también has entendido que el dinero no define tu valor, solo revela cuánto confías en el plan de Dios.